Un saludo a todas y todos. Este es el video tutorial para el ejercicio 5 y 6. Habíamos prometido dos ejercicios en la semana. Técnicamente son necesarios porque, aunque los vamos a realizar en este video al mismo tiempo, es importante mencionar que son dos procesos distintos, pero van de la mano. Es decir, el ejercicio 5 habrá de hablar de la prueba de normalidad y el ejercicio 6 habla de hablar de la prueba de hipótesis. Entonces, básicamente vamos a comenzar dos ejercicios por uno. Entonces, este video van a ver los dos ejercicios. Es una ventaja, pero sí mencionar que son dos cosas distintas. El objetivo es que él o la estudiante aprenderá a desarrollar estudios cuantitativos con base en el diseño, pero de pequeñas muestras. A partir de ello, comprobarán si existe, punto número uno, normalidad, primer ejercicio, con los datos muestrales. Y si esta condición es cierta, es decir, si esa pequeña muestra es normal, entonces se podrá proceder al establecimiento de inferencias o supuestos de investigación planteados a través de hipótesis. Datos a trabajar. Primero, deberá desarrollar pequeñas muestras. Segundo, para aprobar la significancia potencia de los datos, deberá probar si los datos muestrales pertenecen o no a una población normal. Y tercero, si la muestra pertenece a una población muestral, entonces podrá proceder al establecimiento de hipótesis para demostrar aceptación o rechazo. Eh, ¿Cómo sabré si hay normalidad? ¿Cómo realizar la prueba de normalidad? ¿Para qué la prueba de normalidad? Bueno, básicamente la literatura muestra que hay dos tipos de pruebas de normalidad dependiendo del número de casos. Por ejemplo, hay cierta contrariedad, pero se puede resumir en lo siguiente. Si el número de casos de la muestra es menor a 50 o menor a 30 casos, entonces generalmente se recomienda la prueba para Shapiro-Wilk. Pero noten que tenemos de 30 a 50, ¿no? Entonces es una decisión que se encuentra en la literatura. Diversa bibliografía va a decir que una muestra podría considerarse a 30 o a 50 casos, depende del autor. Por eso estoy manejando los dos, ¿no? Al final es una decisión. Y por el caso contrario, con Mogorov-Smirnov, cuando tenemos mayor o igual a 50 casos o mayor o igual a 30. Oiga, pero si yo escojo esta, también podría escoger esta. Sí, tiene razón, ¿no? Pero bueno, es importante conocer cómo la literatura las está marcando. Acto seguido, ¿hay normalidad? Sí. La hipótesis nula o sub cero es aceptada y no habrá normalidad si se acepta la hipótesis alternativa. Siempre la alternativa o sub 1 o sub i, dependiendo de la literatura, indica que es diferente a la nula, es decir, afirma que habrá diferencia. ¿Cómo determino qué tipo de prueba debo aplicar con base en el tamaño de la muestra? Bueno, pues depende específicamente escoger al tipo de prueba, lo veremos en la práctica. Para ello, he elaborado esta tablita también con base en la revisión de otras literaturas. Y aquí vamos a observar que existen pruebas paramétricas, que es todo este conjunto. Perdón, no se puede seleccionar en el PDF. Y las pruebas paramétricas que son todas estas. Es decir, hay pruebas paramétricas que se llaman TDStudent con una muestra, TDStudent muestras independientes, ANOVA con factor de intersujetos, TDStudent para muestras relacionadas y ANOVA. Pero estas dependen específicamente del tipo de variable. Si es un estudio transversal, entonces entendemos que son muestras independientes. Pero si es un estudio longitudinal, que es casi siempre antes y después, pero con el mismo grupo, serían muestras relacionadas. La diferencia es que los estudios transversales o de muestras independientes tenemos pruebas no paramétricas con base en un solo grupo, pruebas no paramétricas y al mismo tiempo paramétricas, perdón, con dos grupos y o más de tres grupos y entonces se escoge. Lo veremos en la práctica en este ejercicio. Muy bien.
¿Cómo saber si acepto o rechazo la hipótesis? Tendrá que definirse como una conclusión o inferencia. Perdón por la resolución, pero básicamente esto lo vimos en la clase anterior. Nosotros habremos de considerar al entero, a uno menos el alfa, ¿no? Que técnicamente el alfa aquí lo podemos encontrar en esta zona y también en esta zona, ¿no? O sea, son las colas. Dicho de otra forma, entender que los intervalos de confianza, habríamos de entender que esta zona que se encuentra debajo de la curva es el área de aceptación, generalmente con 95% de confianza, y las áreas de rechazo se encuentran en las colas con, en este caso, 0.025 o en porcentaje 2.5% en cada cola. 2.5 de este lado más 2.5 de este lado nos hará 5% o lo que significaría perdón, 0.95 menos o 1 menos, menos 0.95, ¿no? De este lado encontramos la posición de los valores y generalmente, ya sea que utilicemos esta representación o utilicemos los valores. Pero bueno, vamos a explicar de manera práctica en este ejercicio. Para ello es. Y bueno, recuerden siempre que generalmente utilizamos el modelo de distribución normal para pensar en el área de aceptación. Noten aquí dice 0.95 del entero de 1 o 95% de confianza. Y el área o la región crítica que marca la literatura son estas dos zonas que representan del entero 0.25, ¿no? 0.025, perdón, 0.025 es correcto. La suma de ambos sería de 0.05, ¿no? Entonces que al sumarlo con 0.95 nos da el entero. Dicho de otra forma, lo que tenemos aquí en las colas es 2.5%. Y noten que aquí es muy claro este modelito de distribución, porque si el valor que vamos a calcular cae dentro de esta línea, entonces estaríamos hablando que es una área de aceptación, pero si cae en estos valores de este lado, entonces sería una área de rechazo, ¿no? Dicho de otra forma, aquí hay una representación un poquito más clara. En la prueba de hipótesis estamos probando si el supuesto de investigación se encuentra en un área de aprobación, porque queremos, bajo la inferencia, estamos infiriendo, ¿sí?, que una pequeña muestra puede representar al conjunto de la realidad social. ¿Cómo determinar si eso es correcto, si realmente representa la realidad social? Pues a partir de una prueba de hipótesis, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es descargar una plantilla de Word. Ok, aquí debo de cambiar el nombre. Ok, no se preocupen por esto, es un pequeño detalle. Pero, ok, ya lo descargué. Cierro. Aquí voy a hablar a descargar unas tablas. Ojo, para los que tienen problemas con WinRAR, aquí lo vamos a utilizar otra vez. Está un conjunto de archivos y simplemente le vamos a dar clic para descargar. Insisto, aquí tengo que corregir el nombre, pero no pasa nada. Descargar. Muy bien. Voy a la carpeta de descargas. Voy a tener mucho cuidado con estos archivos. Los voy a cortar y los voy a pegar adecuadamente en mi carpeta de ejercicios 5 y 6. Puedes comprimir de una vez el archivo compreso WinRAR. Voy a decir que los traiga en esta carpetita. Listo, ya quedó. Ya no necesito el archivo WinRAR y voy a abrir el archivo de Word. El archivo de Word es una plantilla. Primero que vamos a hacer es guardarla. La voy a guardar ahí mismo, en esa carpetita, porque es el archivo de evidencia. Ya conocemos el proceso. Ejercicio. Sí. Aquí sería, no es 7 y 8, es ejercicio
005 y 006. Ok, bueno, ya lo guardamos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a realizar es revisar la configuración. Noten que aquí, si ustedes quieren verlo de la misma forma, los invito aquí en menú vista y panel de navegación. Recuerden que vamos a hacer dos ejercicios en uno solo. El primero, que es una prueba de normalidad, técnicamente es el ejercicio 5, y la prueba de hipótesis 2, prueba de hipótesis, sería el ejercicio número 6. Vamos a empezar con la prueba de normalidad. Primero debemos de probar si estadísticamente esta muestra presenta casos normales. Si no está dentro de la normalidad, entonces no es una muestra aceptable, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿no? Entonces, de este lado, lo primero que vamos a realizar es también ver en el conjunto de carpetas, ¿sí? Nosotros ya tenemos, primero, no lo hagan ustedes, primero voy a abrir esta, ¿sí? No lo hagan ustedes, nada más es para explicar el proceso. De una tabla de datos de casos de la Cruz, ¿sí? Ahí está, ya está abriendo. Tenemos un conjunto, un universo de, en este caso, 89.635 casos. Bueno, de estos 89.635 casos, supongamos, ustedes lo pueden hacer, claro, pero aquí yo ya lo reduje ese tiempo. Supongamos que se hizo una muestra exactamente de 25 casos de hombres y 25 casos de mujeres de forma aleatoria. Es decir, de forma aleatoria se tomaron esos valores, ¿no? 25 casos de hombres y 25 casos de mujeres. En este caso aquí ya está este archivo, sexo 25 casos, vamos a abrirlo. Este sí lo van a abrir. Estoy procesando en versión 20, casi todos tienen esta versión. Muy bien, y aquí debe de haber 50 casos, 25 de hombres y 25 de mujeres que fueron seleccionados de manera aleatoria. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es comprobar si esta muestra aleatoria corresponde o no a, en primer lugar, a una muestra normal, ¿no? Y si nuestros valores son normales, pues, y después habremos de determinar si eso es cierto, habremos entonces de proceder al análisis de, como tal, de una prueba de hipótesis. Lo que estamos suponiendo en toda esta investigación, literal, esto podría ser una tesis, es si estos casos que se tomaron de forma aleatoria, de 25 casos de hombres y 25 casos de mujeres, tienen edades iguales o diferentes, ¿no? Edades iguales o diferentes. Entonces, las pequeñas diferencias de los promedios de las edades podrían darnos alguna significancia, ¿no? ¿Qué tanto es significante para determinar si son iguales o no? Bueno, pues por eso vamos a hacer esa prueba, ¿no? Primero lo que vamos a realizar es irnos a vista de variables y en sexo vamos a asignar códigos. Vamos a asignar códigos, ¿sí? En este caso, código 1 será mujer y código 2 será hombre. Muy bien. Ah, perdón, ahí me equivoqué. No lo añadí. 2, etiqueta, hombre, añadir y ahora sí cerrar. Bueno, entonces, noten lo que voy a hacer ahorita. En primer lugar, voy a obtener las frecuencias de los casos. Le voy a decir que divida el archivo y lo compare por grupos, en este caso por sexo. Voy a decir aceptar y le voy a pedir estadísticos descriptivos de la variable sexo, no, de la variable edad, que es el que me interesa. Ajá, ¿dónde está edad? Acá está edad, que es una variable numérica.
y quiero que de una vez me dé media, moda, mediana, desviación estándar y aceptar. Bueno, miren, acá están los valores. Esta tablita es muy importante, ¿no? Esta tablita es muy importante. Entonces, noten, lo voy a llevar, lo voy a pegar, ¿sí? Lo voy a pegar hasta acá. Ujú. Donde dice aquí pegar tablas de salida de SPSS, pero más bien en la hoja, acá está, en la hoja 2, ¿sí? Dice pegar aquí tabla de salidas, aquí vamos a pegar las salidas, pero de la primera, que es prueba normalidad, no se confundan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar y vamos a pegar esta tablita. Muy bien. Noten que la edad promedio de las mujeres, de estos 25 casos de mujeres en esta muestra, fue de 42.48 años y la edad promedio de hombres fue de 43.32 años. Siendo estrictos, eso no parece mucha diferencia, pero si restamos 43.32 años de hombres menos 42.48 años de mujeres, nos da casi una diferencia en promedio de las edades, casi de un año, con 0.84 si lo redondeamos, casi de un año. Incluso noten, miren, la moda en el caso de las mujeres fue de 26 años y la moda en el caso de los hombres dice hay varias modas, ¿sí? Acá dice A, acá está la A. Existen varias modas, se mostrará el menor de los valores. Una de las modas es de 33 años, pero hay otras modas, ¿no? Lo cual es interesante también porque la mediana, el punto medio de equilibrio de las frecuencias de las edades, en el caso de las mujeres es a los 44 y en el caso de los hombres es de 42. Es decir, si somos estrictamente, perdón, si analizamos estrictamente, parece que sí hay diferencia entre los promedios, los estadísticos descriptivos de la edad entre hombres y de mujeres. Entonces queremos comprobar en esta investigación, supongamos que son casos positivos de COVID y nuestro supuesto de investigación o de tesis, valga el comentario, sea que la edad de los hombres y las mujeres en Veracruz que resultaron positivos bajo este estudio de 50 casos, 25 hombres y 25 mujeres, hacemos el supuesto, tenemos por suposición de que las edades no son diferentes o sí son diferentes, ¿no? ¿Cuál de los dos supuestos es correcto? Cuando la diferencia estadísticamente parece muy pequeña, pero sí hay una diferencia. Entonces, bueno, pues básicamente para ello es este ejercicio. Voy a regresar a la parte inicial. Estamos en la prueba de normalidad y este documento es una plantilla que permite el llenado, ¿no? Vamos a determinar el tipo de prueba estadística. Hay que determinar si es una o la otra y eso depende básicamente del resultado que muchas veces nos va a dar SPSS, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a definir la hipótesis nula para la prueba de normalidad. Entonces, en este caso sería la variable edad, voy a poner mayúsculas, si proviene de una población. Cuando hablo de población me refiero al universo de casos, ¿no? El universo total de los 8.000 y tantos que habíamos visto, de una población normal, ¿no? Por lo contrario, la variable edad no proviene de una población normal. Excelente. Ok. El alfa o la significancia o el área de error también, aquí no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos manejando 95% de confianza, ¿sí? Para investigaciones en ciencias sociales. Y en este caso la vamos a dejar así como está bien. Ok. Vámonos al paso 3. Es una plantilla que también es una guía. A partir de ese PCS, una vez calculado el valor
se va a comparar con la significancia del paso 2, acá está, y, y si se cumple la condición de que el p-valor que se va a calcular es mayor a 0.05, entonces aceptaremos la hipótesis nula. Caso contrario, si el p-valor que vamos a calcular en SPSS es menor a 0.05, aceptamos la hipótesis alternativa como tal del investigador, ¿cuál? Esta o esta, ¿no? Entonces, si el p-valor es mayor a 0.05, aceptamos el supuesto de normalidad de que esta muestra sí proviene de una población normal, ¿no? Fue muestrada adecuadamente, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, pues ya asignamos los valores y aquí nos da la instrucción. Una vez asumida esta decisión, pasar al paso 6 y concluir con base en la hipótesis y la prueba estadística. Aquí ya nos menciona cuál es el procedimiento en SPSS, que sería analizar estadísticos descriptivos, explorar, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, muy bien. Ok, como ya tenemos segmentado aquí, ya dijimos que va a comparar por sexo, esto está bien, ¿sí? Aquí, aquí creo que aquí me equivoqué. Ok, no hagamos caso a eso, está bien. Pues entonces nos vamos a analizar tabla de frecuencias, en este caso, frecuencias, ¿sí? Ya tuvimos los casos por hombres y por mujeres. En este caso no va a ser por edad, sino por sexo. Ok. Tenemos esta tablita. No se generan tablas de frecuencia para las siguientes porque son variables de segmentación. Ok, no importa. Eso está bien. Esta tablita la vamos a copiar. La vamos a pegar aquí también. Control V. Y aquí solamente es para comprobar que tenemos 25 casos de mujeres y 25 casos de hombres. Hasta ahí vamos bien. Ahora me voy a analizar descriptivos. ¿Sí? Voy a pasar la variable edad, que está, aquí está. Lo voy a poner en variables. Muy bien. Y técnicamente eso sería todo. Tendríamos analizar descriptivos, edad, ok. Desviación típica, ok, todo esto está bien. Listo. Esta tablita la vamos a copiar también. Ahí está. Tenemos la media, la desviación estándar. Ok, hasta ahí va bien. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es como tal explorar los resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y en este caso vamos a pedirle explorar. En lista de dependientes en esta parte, en la parte de arriba, vamos a colocar la variable edad. Muy bien. En donde dice visualización, le vamos a pedir ambos. ¿Sí? Vamos a activar ambos. También solamente podremos activar gráficos dependiendo de la versión que estén utilizando. Y en donde dice
gráficos, es muy importante que activen el checkbox de gráficos con pruebas de normalidad. Técnicamente ese es el resultado. Vas a dar continuar y simplemente le damos aceptar. Se realizó el procedimiento, ¿sí? Miren que aquí ya están los valores con nuestras gráficas de normalidad, pero el valor que me interesa es este, pruebas de normalidad, ¿sí? Este que tenemos acá, y esta es la tablita que se va a copiar. La selecciono y le digo copiar, y la voy a pegar también aquí. Lo voy a hacer más chiquito para que vean en dónde voy. Estoy todavía en prueba de normalidad. Ahí está. Muy bien. Ok. Muy bien, este ya quedó. Entonces hemos trasladado la tabla de pruebas de normalidad. En este caso, habremos también de obtener el mismo procedimiento, pero vamos a quitar la segmentación de casos, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a datos, dividir archivo. Le voy a decir que no cree grupos, sino que sea directo. Vamos a realizar el mismo procedimiento. En este caso vamos a utilizar analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Esto quedó igual. Revisamos que gráficos está activado, gráficos comprados de normalidad y aceptar. Muy bien. También esta tablita es la que me interesa utilizar y en este caso voy a copiarla y la voy a pegar también aquí abajo. Muy bien. Con eso hemos terminado el procedimiento técnico. Ahora hay que hacer las interpretaciones y básicamente pues aquí tenemos la información específica, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar que el valor que vamos a utilizar depende, ¿sí? Vamos a ver acá arriba. ¿Cuántos casos tenemos? Bueno, nosotros tenemos 50 casos, entonces no aplicaría Shapiro-Wilk porque Shapiro-Wilk es menor a 50 casos. El tipo de prueba que vamos a utilizar es Kolmogorov-Smirnov porque es mayor a 50 casos. Entonces simplemente voy a copiar esto. Tipo de prueba estadística va a ser Kolmogorov-Smirnov. La voy a poner en amarillo. Muy bien. Y ya vamos avanzando. Y acá nos dice valor calculado, el valor de SPSS que se llama estadístico. ¿Sí? Para ello vamos a revisar, ¿sí? Valor calculado. Necesito, perdón, aquí me equivoqué. Necesito este valor. ¿Dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de esta tabla. Tenemos este y tenemos este, ¿no? Esta prueba de normalidad se hizo a partir del sexo, pero la que nos interesa más es esta, que es por la edad, completamente, no por sexo nada más. Entonces el estadístico fue de 0.075, porque la prueba que estamos utilizando es Kolmogorov-Smirnov. Si hubiera sido menor a 50 casos, hubiéramos tomado Shapiro-Wilk. En este caso el valor estadístico es de 0.075. Ese lo vamos a colocar aquí, 0.075. Muy bien, ya estamos avanzando. Ok, ya tenemos el paso 3. Noten que aquí también están las instrucciones. Paso 4 dice, paso 4, p-valor. Tomar de la tabla de CPCS el sig o significancia. En este caso, vámonos a la tablita. Acá está, sig de 0.200 y lo voy a colocar en el paso número 4, 0.200. Ok.
Vámonos al paso 5, la decisión. En este caso, aquí nada más está presentado en términos generales. Si la P es mayor al alfa, entonces aceptamos hipótesis sub 0, nula. Si la P es menor al alfa, entonces aceptamos como tal la hipótesis alternativa. Entonces aquí en esta plantilla vamos a escribir los valores. Entonces P, el resultado de P fue de 0.200. Entonces 0.200. Pregunta, ¿es mayor o menor a 0.05? En este caso coincide. 0.200 es mayor, vamos a dejar el mismo símbolo, mayor que 0.05. Aquí lo quería poner en amarillo. Ahí está. Entonces, eh, vamos a escribir. Dice, esto implica que debemos de, lo voy a poner en mayúsculas, aceptar la hipótesis, en este caso nula, ¿sí? Acá está, porque es mayor, de que la edad sí proviene de una población normal. Entonces, rechazamos la hipótesis alternativa, ¿sí? Muy bien. Y en la conclusión, pues básicamente estamos confirmando el resultado de esta prueba de normalidad. Entonces la conclusión es simplemente una descripción. La prueba de normalidad arrojó como resultado, a veces salen los acentos, a veces no. Acá está. Arrojó como resultado que la variable edad, ahí está, que la variable edad con respecto a las muestras, en este caso 50 casos, si proviene de una población normal. Por lo tanto, como se ha comprobado que sí, como se ha comprobado que la población de la que viene la muestra es normal, podemos proceder a la prueba de hipótesis. Muy bien, eso quedó bien. Entonces ya terminamos el primer ejercicio, el ejercicio 5. Vamos a hacer de una vez el ejercicio 6. Como notarán, simplemente utilizamos la plantilla y hacemos algunos procesos en SPSS que son bastante sencillos. En primer lugar, vamos a ver de la prueba de hipótesis. Como ya comprobamos en un principio que estos 50 casos provienen de un universo normal, es una población normal, perdón, entonces sí podemos proceder a la prueba de hipótesis. No contrario, ¿no? No se debe de saltar uno la prueba de normalidad. Dicho eso, vamos a comenzar. En primer lugar, tendríamos que definir el tipo de prueba estadística, pero para ello hay que revisar ciertas condiciones. La necesidad estadística que tenemos y el motivo por el cual se va a hacer la prueba de hipótesis es que se requiere comparar dos grupos, hombres y mujeres, y se necesita saber, ¿no?, en esta investigación si existe una diferencia significativa con respecto a la variable edad, es decir, a la edad de hombres y de mujeres. Las variables disponibles que tenemos son una variable nominal, hombre y mujer,
y una variable numérica que es la edad. Siempre se necesita un supuesto de investigación, en este caso estadístico. Aquí el supuesto es que será que los hombres tienen la misma edad que las mujeres al momento del estudio o será distinto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a comprobar. Vamos a comprobar si con esta muestra de 50 casos, 25 de hombres y 25 de mujeres, podemos comprobar si hay una diferencia significativa estadísticamente en cuanto a las edades. Cuando nosotros revisamos las edades, ¿sí? Acá están, perdón, sus estadísticos, observamos que sí hay diferencias estadísticas, no son exactamente el mismo valor. Incluso, por ejemplo, la mediana en un grupo de mujeres, perdón, en el grupo de mujeres de 4 y en el grupo de hombres es de 42, hay 2 años de diferencia. Entonces, ¿qué estadísticamente esto es significante? Podríamos decir con 50 casos y determinar, inferir si hay diferencias entre la edad de hombres y de mujeres. Bueno, eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, eh, bueno, entonces hablamos del supuesto de investigación y, bueno, paso uno, ¿sí? La hipótesis sub cero, así no es como se debe de escribir generalmente. Yo utilizo el símbolo y aquí utilizo sub cero y esta también generalmente la cambio por sub uno. Muy bien. Esto es como realmente se debe de hacer, pero bueno, se lo he dejado así porque si es la primera vez luego les causa algún problema para insertar o localizar el símbolo. Bueno, entonces la hipótesis nula es que dos grupos de hombres y mujeres son iguales por la edad, ¿no? Es decir, son homogéneos. Muy bien. Técnicamente esto es una tesis, ¿no? Eh, Caso contrario, el grupo o hipótesis alternativa. Noten que aquí yo puse un comentario, ¿sí? Siempre la hipótesis alternativa para una prehipótesis afirmando que habrá diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que el grupo uno, que puede ser cualquiera, no importa su orden, solo tenemos dos, es diferente del grupo 2, ¿no? Puede ser hombre, mujer, mujer, hombre. Muy bien, vámonos con lo que sigue. Significancia alfa, no lo vamos a cambiar, va a quedar igual, porque nuestra prueba va a ser al 95% de confianza, como marca la literatura en ciencias sociales. Vámonos al paso 3, elección de prueba, ¿sí? Es decir, cómo determinamos qué prueba vamos a utilizar. Para ello nos vamos a ir a esta página, ¿sí? Ya lo dejé seleccionado, pero lo correcto es que les voy a explicar cómo determinamos qué prueba realizar. En este caso, en primer lugar tenemos una variable. Pero en primer lugar vamos a determinar qué tipo de estudio es. Con 50 casos, de que son dos grupos independientes, ¿sí? Entonces tenemos muestras independientes, que es nuestro caso. Tenemos muestras de un grupo de hombres y de mujeres. Entonces tenemos dos grupos, ¿sí? Pero más importante todavía es que es un estudio de tipo transversal. Solamente es de este momento de la línea del tiempo. No es un estudio longitudinal porque no se va a comparar un antes y un después con el mismo grupo. Entonces, el margen posible de pruebas que podemos utilizar es este, porque es un estudio transversal de muestras independientes. Pero tenemos dos grupos, un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Entonces, esta es la fila de pruebas que sí podemos utilizar. ¿Cuál de todas vamos a determinar? Bueno,
Noten que aquí tenemos pruebas no paramétricas y pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas involucran una variable de tipo numérica, que en este caso nosotros tenemos la variable edad. El cruce de estas dos determinó que, y aquí está el cruce, lo voy a poner en un color más fuerte, menos fuerte, ahí está, ¿sí? Entonces determinamos en primer lugar que es nuestro transversal por dos grupos y con una variable numérica. Entonces tenemos una variable aleatoria pero fija, que son hombres y mujeres, y tenemos una variable numérica, que es la edad. El cruce de esto nos dio T de student para muestras independientes. Lo voy a copiar y ahora sí lo voy a colocar aquí. En tipo de prueba estadística, T de student para muestras independientes. Muy bien. Vamos a explicar por qué seleccionamos dicha prueba. Ok, entonces en primer lugar se trata de un estudio transversal, coma, esto es, eh, ya está, esto es porque esta muestra se trata de un momento de la línea del tiempo, no dos momentos, punto y aparte, ¿no? Se trata de grupos independientes, uno de hombres y otro de mujeres. Estoy describiendo por qué decidí esa prueba. También porque le voy a poner así literal. Se trata de una variable aleatoria de tipo numérica, edad en años, obviamente. Por lo tanto, pertenece a las pruebas, vamos a revisar la descripción, paramétricas, ¿sí? A las pruebas paramétricas, donde me quedé, a las pruebas paramétricas, ok. Y también de tipo aleatorias. Muy bien. La prueba adecuada es T de student para muestras independientes. Muy bien. Paso 4. Muy bien. Este valor, el p-valor, ¿sí? Ya lo calculamos en la normalidad. Entonces vamos a buscar el p-valor. Acá está, 0.200. Noten que si no están seguros, acá está. P-valor igual a 0.200. Por eso era importante la prueba de normalidad también. En este caso 0.200. Y P-valor igual o mayor al alfa, aceptar hipótesis sub 0. Es decir, ya comprobamos si los datos provienen de una distribución normal, que en nuestro caso así fue. Entonces simplemente la voy a aumentar. Muy bien, paso 5. El paso 5 requiere de dos pasitos, a los cuales voy a denominar 5.1 y paso 5.2. En primer lugar, se habrá de hacer someter una prueba que se llama prueba de Leven, que nos va a servir el software de estadística, donde vamos a determinar si las varianzas estadísticas son iguales o si las varianzas estadísticas son diferentes. A partir de esta decisión estadística es que decidimos proceder a este punto. Entonces, vamos a redactar en primer lugar este criterio, ¿sí? Esto que está aquí. Entonces, por favor, vamos a apuntar esto. ¿Sí? Es que esta redacción no es del todo correcta. Yo la entiendo, pero va a ser difícil explicarla en clase. Entonces,
P valor, ¿sí? En este caso sería mayor al alfa. Voy a copiar nada más esto. Ok. Cuando P valor es mayor al alfa, coma, entonces aceptamos la hipótesis, voy a usar los símbolos, sub 0, que es una hipótesis nula, y entonces rechazamos la hipótesis sub 1, que es la alternativa. Caso contrario, cuando P valor menor, acá está, voy a ocupar este, al alfa, o sea, todo lo contrario, entonces aceptamos la hipótesis sub 1 o sub i, depende de la literatura, que es la alternativa, coma, rechazamos la hipótesis sub 0, que es la nula. Esto ya no tiene sentido, lo voy a borrar, pero estos supuestos que están aquí, que ya es la decisión de todo el trabajo, es este supuesto que comenzamos desde un principio. Si es nula, si aceptamos la hipótesis nula, vamos a decir que las edades por los grupos de hombres y de mujeres son iguales. Pero si el valor es menor al alfa, entonces vamos a aceptar la hipótesis alternativa del investigador de que cualquiera de los grupos es diferente al otro estadísticamente y de forma significativa. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al SPSS. Ok, podemos trabajar igual aquí, no pasa nada. Vamos a menú analizar. Vamos a pedir comparar medias. Y noten que aquí están las diferentes pruebas. Nosotros vamos a escoger la prueba específica, la adecuada, que es prueba TED-Student para muestras independientes. Eso tiene más sentido porque cuando escogimos la prueba, noten que aquí decía muestras independientes. TED-Student para muestras independientes, lo que es lo mismo que este punto que estamos acá. La variable de prueba o la variable a contrastar, dependiendo la versión que estén usando, puede decir variables de prueba o variable de contrastar. En este caso, la primera va a ser edad y la variable de agrupación en este caso va a ser sexo. Que es muy importante definir los grupos, solamente hay que ponerle 1 y 2, porque así está el código del sexo, 1 y 2. Y en opciones, es muy importante revisar que la prueba tenga un intervalo de confianza del 95%. Continuar y aceptar. Tenemos el resultado. Vamos a copiar esta tablita, pero no la vamos a pegar en donde habíamos pegado las demás. La vamos a pegar donde dice aquí. Aquí pegar la tabla de salida de CPCS. La voy a dar pegar. Se hizo muy grande. Para ello, ups, listo. Clic secundario. Autoajustar a la ventana. Muy bien. Y nosotros estamos revisando la prueba del event, que es este conjunto de valores que está aquí. Entonces, ya copiamos la tabla y vamos a, esta área la voy a sombrear para que podamos revisarla. Voy a poner en color amarillo. Muy bien. Y entonces, noten que tenemos valores de F y significancia. Bueno, en este caso la del event, ¿no? Y aquí nos dice resultado del P valor. ¿Cuál es el resultado de P valor? Bueno, el resultado de P valor es el valor de la significancia de la prueba del event. En este caso es
0.848. Lo voy a hacer más grande. Ya para explicar esto ya vamos a acabar. Entonces 0.848 lo voy a poner en amarillo. Y nuestra alfa es de 0.05. Entonces aquí hay que determinar, ¿sí? Entonces 0.848, aquí este símbolo hay que decidir si lo cambiamos. En este caso, 0.8 es mayor que 0.05. Está bien este símbolo. Por lo cual, aceptamos la hipótesis, acá está, de esta prueba. Aceptamos hipótesis sub 0 de que las varianzas, aquí dice, son iguales. Muy bien. Podemos proceder entonces a revisar la prueba de Student. Y aquí nos va a decir resultado. El p-valor de la prueba de Student, el p-valor, ¿sí? Se va a decidir en la tablita que acabamos de pegar. Noten que ahora estamos en el conjunto de datos que representa la prueba de Student. Y se decide, pongan atención, con la significancia bilateral o de las dos colas de la curva. Y tenemos dos valores. Aquí son iguales. Cayó en este resultado que son iguales, pero si no lo fueran, la pregunta es ¿cuál decidir? Bueno, se va a decidir el que dio como resultado la prueba de Leven. La prueba de Leven, noten que aquí, ¿sí? Se han asumido varianzas iguales, nos dio valores aquí, entonces escogeríamos este valor. Pero si estos valores no estuvieran aquí, sino estuvieran acá abajo, de que no se han asumido varianzas iguales, escogeríamos este valor. Aquí es el mismo, es una ventaja, 0.858 y lo vamos a apuntar aquí. P valor igual a 0.858, ya vamos a acabar. La alfa es de 0.05, hay que decidir si este valor se queda mayor que o menor que. En este caso se queda, entonces sería 0.858 es mayor a 0.05. Ya vamos a terminar, por lo cual aceptamos hipótesis nula, ¿sí? Lo voy a hacer bien, quiero que quede bien hechecito, sub 0, ok, y se rechaza la hipótesis sub 1, que es la alternativa, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos decir que no existe una diferencia significativa entre la media de las edades de hombres y mujeres. Es decir, son iguales los grupos por la edad estadísticamente hablando. Es decir, son homogéneos. ¿Por qué decidí esto? Porque el valor es mayor al 0.05. Entonces, aquí habíamos dicho que cuando el p-valor sea mayor al alfa, estaríamos aceptando la hipótesis nula de investigación. Si esto fuera una tesis, la hipótesis nula es esta, que los grupos de hombres y de mujeres son iguales por el promedio de la edad y sus características. Es decir, estadísticamente son homogéneos. Nosotros habíamos hecho el cálculo y al restar el valor del promedio de la edad de hombres contra el promedio de la edad de mujeres se da el 0.8, casi un año de edad. Y aún a pesar de eso, estadísticamente hemos comprobado que son iguales con una muestra de 50 casitos. A ver, estadísticamente.
Ah, estadísticamente. Ahí está. Muy bien, hemos terminado. Entonces, básicamente la decisión fue aceptar la hipótesis sub 0 y rechazar, obviamente, la hipótesis alternativa del investigador. Es decir, la interpretación es que no existe diferencia significativa, obviamente estadística, entre la media de edad de hombres y la media de edad de mujeres. Muy bien. Y pues hemos terminado el proceso. 12 ejercicios en uno solo. Simplemente guardar como, más bien guardar, porque ya lo hemos guardado. Y en nuestro documento PDF pueden elegir cualquiera de los dos links para el turno matutino o vespertino para subir solamente. Aquí había dicho dos archivos, realmente no es necesario. Eh, yo había propuesto inicialmente que se suban estos resultados del visor nuevamente, pero de resultados de CPSS. No es necesario, no es necesario. Entonces simplemente vamos a pedir nada más un solo archivo, el documento de Word que tiene su nombre, ejercicios 5 y 6, y entonces simplemente gestionar de forma adecuada el archivo en nuestro Dropbox para que pueda ser configurado y revisado por su servidor. Saludos.